Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar la actividad número 4 del proyecto humanístico en la semana número 2, en la que concierne a la materia de matemáticas. Vamos a ver el día de hoy las cónicas en el espacio. Estábamos tratando el tema de la parábola. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco a la parte de las aplicaciones. Las aplicaciones de la parábola en la vida cotidiana son múltiples en diferentes sentidos, ¿sí? En diferentes campos, en diferentes áreas, como en la arquitectura, como en la física, como en la parte de la astronomía, ¿sí? En la parte de construcciones, ¿sí? Tecnología, en algunos campos más, incluso también en los campos deportivos. ¿Okay? El día de hoy vamos a tratar sobre los puentes colgantes, ¿sí? Que hay de pronto en otros países, también en nosotros, pues en algunas ciudades pequeñas, ¿sí? Puentes no tan grandes como los que vemos aquí, pero sí hay pues algunas características como estas, ¿no? En donde pues los cables son templados formando una curvatura para que sostenga a cada una de las vigas del puente. Si observamos, tiene la forma, ¿sí? De una parábola en donde podemos observar los elementos que lo componen. Entre ellos tenemos el vértice, que es el punto de origen, ¿sí? O el punto que divide a la parábola, ¿sí? En dos partes iguales o en dos ramas. Y tenemos también en la parte de arriba del vértice el foco, ¿sí? Que la distancia del foco al vértice es la misma distancia que del vértice a la recta directriz. Podemos ver la recta directriz, que puede ser, pues en este caso, la parte plana del puente donde transitan los vehículos, ¿sí? Esa sería la recta directriz. Y tenemos pues el eje de simetría, que es aquel eje que tengo aquí entrecortado, ¿sí? Que hace que la parábola se divida en dos partes iguales, pasando lógicamente por el foco y por el vértice, ¿sí? Entonces podemos aquí ver en esta aplicación de la vida diaria, como es un puente colgante, cómo está dado los elementos de la parábola y la parábola como tal, como gráfica, como cónica que nosotros estamos observando. ¿Ok? Bien, y así podemos aplicarla en cualquier campo que nosotros lo veamos, en donde se den ejemplos donde esté en la parábola, ¿sí? Recordemos que en la última clase vimos el ejemplo de la antena de televisión por cable, ¿sí? Ese plato que nosotros lo conocemos tiene igual su curvatura, no es totalmente plano, ¿sí? Y esa curvatura ya demuestra lo que es una parábola, ¿sí? Y en la parte que podemos observar donde está el receptor, que es el que manda la señal, ese vendría a ser el foco, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros esa distancia, ¿ok? Y ahí también vemos los elementos que se cumplen, ya que ese foco está centrado gracias al eje de simetría apuntando hacia el vértice de la parábola. Bien, aquí he hecho algunas anotaciones para ir viendo, ¿sí? Y ir recordando lo de la clase anterior. El día de hoy nos vamos a dedicar también a ver la ecuación general de la parábola. La ecuación general es aquella ecuación que está igualado a cero. Uno de los primeros requisitos, debe estar igualado a cero, ¿sí? Recordemos que la abertura de la parábola puede estar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, como observamos en esta gráfica. ¿Ok? Vemos aquí cómo se grafica, pues, y cómo están dadas tanto hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, la ecuación general de la parábola tenemos que tener, pues, lógicamente el vértice HK. Como les decía, pues el vértice es el punto de inicio o el centro de la parábola como tal, y es el punto indispensable, pues, dentro de esta ecuación. Vamos a tener dos tipos de ecuaciones: la ecuación x cuadrado más dx más ey más f igual a 0, en la cual me va a relacionar a mí que la parábola se está abriendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque comienza con x cuadrado. Y eso nos da relación, como dice aquí, que el eje de simetría es paralelo al eje y, como observamos aquí. ¿Sí ven? Y aquí esta línea de rojo también queda trazada, o sea, es una recta paralela. Entonces quiere decir que si es paralela el eje de simetría, de ley es una parábola que se abre o hacia arriba o hacia abajo. Entonces por ende lleva x cuadrado comenzando su ecuación. Luego tenemos la ecuación que comienza con y cuadrado más dx más ey más f igual 0. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a relacionar? Cuando tengamos una ecuación de este tipo, vamos a relacionarla que se está abriendo o a la derecha o a la izquierda.
¿Por qué? Porque el eje de simetría, como nos dice aquí, es paralelo al eje de las X. ¿Sí? Como observamos en esta gráfica que les he puesto aquí de ejemplo, al ser paralelo al eje de las X, quiere decir que pasa por el vértice, pasa por el foco, entonces su parábola pues o se está abriendo a la derecha o se está abriendo a la izquierda. ¿Ok? Bien, también recordemos que D, E y F, que son los coeficientes de esta ecuación, es decir, son números y por ende son números que pertenecen a los reales. Es decir, pues que vamos a enfrentarnos a cualquier tipo de números, siendo estos pues enteros, positivos, negativos, decimales, fracciones, toda la familia de los racionales, los irracionales, las raíces, ¿sí? Todo aquel número que pertenece a esta gran familia de los números reales. Esos son los coeficientes, la D que acompaña a la X, la E que acompaña a la Y y la F que hace la función del término independiente, es decir, no tiene variable. Bien, de ahí tenemos porque la ecuación general de una parábola se puede deducir de su ecuación canónica. Es decir, podemos ir de la ecuación canónica a la ecuación general. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la ecuación general, puedo armar la ecuación canónica. Una vez que la tenga armada, puedo pasar a la general y también viceversa. Puedo pasar de la general a la canónica simplemente retrocediendo en el proceso, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver dos casos, ¿no? Si la parábola tiene vértice HK y es paralelo al eje Y, su ecuación general se deduce así. Aquí tenemos la demostración, ¿sí? Si ven, la ecuación canónica comienza con x menos h al cuadrado. De aquí es donde aparece el x cuadrado. Cuando destruimos este paréntesis, lo que tenemos aquí es un producto notable. Recuerden el caso de binomio al cuadrado. Tenemos binomio de la suma y binomio de la diferencia. En este caso es un binomio de la diferencia porque está el signo menos en medio, ¿sí? Y se desarrolla pues de la siguiente manera. Recuerden, el primer término elevado al cuadrado menos el duplo o el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así se desarrolla el producto notable. Luego, en el 4p paréntesis y menos k, tenemos una destrucción de paréntesis por medio de propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicar 4p por y, que sería 4py, 4p por k, que sería 4pk. Y así tenemos destruido el paréntesis. Una vez que destruyen el paréntesis, hacemos o movemos los términos del segundo miembro al primero, es decir, hacia la izquierda. Recuerden que cuando nosotros movemos o trasladamos un término al otro miembro, cambia de signo, ¿no? Va con su signo opuesto. Es decir, que el más 4py pasa con menos 4py y el menos 4pk pasa con más 4pk. ¿Ok? Entonces esa relación nosotros la hacemos. Una vez que ya está igualado a 0, porque ya no nos queda ningún miembro en el lado derecho, ¿sí? Ya tenemos prácticamente lista la ecuación. Lo que vamos a deducir es estas pequeñas fórmulas que nos van a ayudar a encontrar esos coeficientes. Recordemos lo que les expliqué arriba, los coeficientes que van a acompañar a esas variables, la x, la y y el término independiente. Entonces esta pequeña formulita, ¿sí?, que las vamos a tomar así, nos sirven bastante. Entonces vamos a decir que el coeficiente D lo vamos a encontrar con menos 2 veces h. Recuerden que h y k son los valores del vértice, ¿no? Entonces yo puedo hacer ese cálculo, menos 2 veces h. Para encontrar el coeficiente E, yo puedo hacer el cálculo menos 4p, donde p es el valor del parámetro, ¿sí? Es decir, la distancia pues que existe entre lo que es el vértice y el foco y la recta directriz, ¿ok? F, que es el término independiente, tiene esta pequeña ecuación también, esta pequeña fórmula que dice que es h al cuadrado más 4pk, ¿ok? Entonces de esa manera sacamos h y k, saben ustedes que es el vértice, p es el valor del parámetro, entonces podemos reemplazar los valores aquí, hacemos los cálculos y nos sale f, que es el término independiente. Luego que encuentren esos valores, simplemente los reemplazan, ¿sí? Y nos sale la ecuación general. Lo mismo tenemos en el segundo caso, pero ahora cuando el eje es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener pues una parábola que se abre o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Tendremos de esta forma, ¿sí? Por eso dice paralelo al eje X. Ese es el eje de simetría que es paralelo al eje X, ¿ok?
Bien, tenemos entonces asimismo la destrucción del paréntesis. Ustedes lo destruyen por medio del producto notable. Volvemos a recordarlo, binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Destruimos paréntesis con propiedad distributiva, pasan los términos hacia el otro lado con signo contrario y lo igualan a 0. Y aquí ahora la fórmula va a cambiar un poco nomás. Miren la diferencia. D ahora es menos 4P. F ahora es menos 2K. Y F es igual a K cuadrado más 4PH. ¿Sí? Solo cambiaron las letras. ¿Por qué? Por el sentido en donde va a ir la parábola, porque ahora se abre o izquierda o derecha, entonces también va a cambiar el orden de las letras que estén involucradas en la fórmula. ¿Sí? Una vez que ustedes lo encuentren, porque P es parámetro que es conocido, o lo puedo sacar, K y H también es lo mismo, que son parte del vértice, que sería el vértice HK, ¿sí? Y podemos sacar esos valores. ¿Ok? Hacemos los cálculos respectivos, los reemplazamos en la fórmula y tenemos la fórmula aquí, la ecuación general en función de y cuadrado, es decir, que es la parábola que se abre o derecha o izquierda. Bien, tenemos un ejemplo aquí también para que lo analicen. Aquí les he descrito un poco los elementos, ¿no? Es una parábola que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Sus ramas se están yendo hacia abajo. Tenemos el vértice, que es el punto menos 4 menos 3. Tenemos el foco, que es el punto menos 4 menos 5. Y observamos que el eje X, el valor del eje X es el mismo. Si ven que es menos 4 para los dos, entonces esa es una de las características. ¿Por qué? Porque se está abriendo hacia abajo o hacia arriba. Entonces la X no va a cambiar, la X es constante. El valor de la X es constante. Lo que va a cambiar es la Y. ¿Por qué? Por la distancia que va a existir del vértice al foco, que es la misma del vértice a la recta directriz. Es decir, que si yo mido de 3 a 5, ¿cuántas unidades hay? 2 unidades. Entonces son las mismas que debe haber para acá arriba, ¿sí? Entonces de menos 3 debería pasar por menos 1 la recta, ¿sí o no? Si yo a menos 3 le quito 2, sería menos 1 y por ahí pasa la recta directriz, ¿no? Recuerden que esta es la ecuación directriz. ¿Ok? Y esta que está en naranja es el eje de simetría, ¿no? El eje de simetría, que es la que parte la parábola en dos partes iguales, tanto en este caso a la izquierda como a la derecha. Bien, aquí tienen el análisis, ¿sí? Cómo encuentran los valores que les había mencionado, ¿sí? Gracias a un simple despeje, cómo encuentra el parámetro de esta ecuación K más P igual menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque es el valor que tiene el foco en el eje de las Y, ¿sí? Y este menos 3 que aparece aquí es del menos 3 que está llevando K en el vértice, ¿no? Lo reemplaza, hace los cálculos y sale que P vale menos 2. ¿Sí ven? Que eran las dos unidades que nosotros habíamos dicho. ¿Y por qué signo menos? Porque está yendo hacia abajo del eje de las Y. ¿Ok? Luego que hacen los reemplazos, si ven dónde reemplazan, reemplazan en la ecuación canónica de X, ¿sí? ¿Por qué de X? Porque dice que es paralelo al eje Y. Recuerden la definición, ¿no? Eso está acá arriba, ¿sí? Entonces, si es paralelo al eje Y, miren, paralelo al eje Y,